A ver, para cualquier presentación de dibujo se necesita una plantilla. Una plantilla, es decir, también llamémoslo un rótulo, donde se marcan los datos principales. Entonces, lo que voy a mostrar acá es cómo construir una plantilla para el formato A4 o A3, es decir, todos los formatos de la tipología o de la norma DIN, que es norma alemana, con el cual se estructuran los planos eléctricos, que puede ser medio pliego. Básicamente el formato A4 es el que se utiliza universalmente para los dibujos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente definir el formato. El formato que vamos a utilizar lo vamos a llamar A4, pero se puede ajustar a cualquier tamaño. Entonces, dependiendo el tamaño de lo que se vaya a ver, ¿no? Entonces, el formato básico, el formato A4, se puede estructurar aquí en las preferencias donde dice preferencias de dibujo actual o dibujo en curso. Nosotros entonces, al hacer clic ahí, pero está como lento, donde dice hoja, aquí tenemos los diferentes tamaños que podemos usar. Tenemos toda la familia desde A0 hasta A7, A8, A9, que son formatos pequeños. ¿Qué tiene de particular el formato A, que es de origen alemán? Que cada vez que usted lo corta por la mitad, cada pedazo, si usted empieza con el pliego A0, es el pliego más grande. Cuando ese pliego se parte en la mitad, la proporción entre los lados se conserva. Si esa mitad la vuelve a cortar otra vez, o sea, la cuarta parte, sigue guardando las proporciones. Y esto tiene de especial el formato A4, es que las dimensiones, la relación entre las dimensiones es la misma. Es decir, que básicamente esto se debe a que uno puede tomar diferentes tamaños y una vez que corte mitades, la proporción de un lado a otro siempre es la misma. La proporción entre el lado más corto respecto al lado más largo es una relación de raíz de 2, es decir, el lado más largo sobre el largo sobre el ancho siempre le da raíz de 2. Entonces eso es lo que tiene en particular este formato, aunque pues las medidas reales se aproximan a los valores. Entonces yo, por ejemplo, escojo aquí el formato A4. Escojo el formato A4 aquí. En horizontal o en vertical depende del plano que yo vaya a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es, una vez seleccionado esto, pues definamos las cotas, la escala general aquí, creo que no hay ningún problema. Recuerden que las unidades que estamos manejando, por ejemplo, ya sean pies, la que ustedes seleccionen, centímetros, metros, por ejemplo, manejemos metros. Vamos a usarlo con una precisión de 2 decimales. Los grados también van a ser decimales, en eso no hay problema. Le damos clic en OK. Perfecto. Y entonces, lo primero que voy a hacer es crear un cajetín. Las dimensiones del formato A4 son de 297 por 210 milímetros, o sea, en centímetros, 29.7 por 210. Entonces, lo que voy a crear aquí es utilizar la opción rectángulo acá, donde voy a hacer coincidir el centro del rectángulo aquí con el origen de coordenadas, y luego voy a utilizar entonces en la línea de comandos la segunda esquina. Entonces, para que me dé las dimensiones, entonces sería en horizontal 297 milímetros equivalen a 29.7 metros. La dimensión vertical será 21 centímetros. Entonces, con esto ya queda especificado el cajetín. Aquí está. Entonces, ese es el tamaño A4. Entonces, noten ustedes que tenemos aquí 21 centímetros por 29,7. Entonces, eso, básicamente. Listo. Ok, basado en eso, entonces, ahora lo que voy a hacer es crear, vamos a seleccionar un bloque, vamos a crear un bloque. Entonces, vamos a crear el bloque, vamos a seleccionar entonces todo, y ahí queda seleccionado, y vamos a este punto donde dice crear bloque. Creamos bloque y vamos a tomar el punto de referencia aquí en el origen. El punto de referencia es ese punto que cuando uno invoca el bloque es la esquina que uno puede mover y la puede fijar. Entonces, si yo escojo este punto, entonces este punto el que voy a tomar como referencia, es mejor tomar esta esquina, así. Y vamos a nombrar, entonces vamos a nombrarlo simplemente como rótulo. Rótulo A4. Ahí está.
Voy a decirle A porque lo puedo ajustar a cualquier tamaño mediante escala, ¿no? Entonces ahí está. Ese es el rótulo A4. Note que yo le di el valor en metros, ¿no? No nos asustemos por eso, no importa, porque aquí lo que vamos a hacer es crear simplemente algo que va a tener unas proporciones fijas. Aquí lo importante más que la medida es la proporción entre los lados, ¿no? Entonces, ahora, como ya añadí rótulo, entonces recuerde, señalizamos eso, escogemos y nos vamos aquí a la opción editar el bloque activo en otra ventana y nos vamos entonces a otra ventana para completar. Listo, aquí ya automáticamente se abre, aquí ya puedo completar la opción. Vamos a crear una caja con las siguientes características. Entonces vamos a empezar por ubicar, digamos, el rótulo. Aquí en la esquina vamos a crear entonces un rótulo. En esta esquina vamos a crear un rótulo que le vamos a dar las siguientes dimensiones. Entonces voy a tomar una línea de referencia aquí y voy a separar. El cajetín va a tener una medida de 16 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Entonces vamos a ver, vamos a decir que el cajetín va a tener entonces, voy a tomar aquí en horizontal con 2 puntos. Entonces esta medida horizontal la voy a fijar a 16. A 16. Entonces ahí está. Vamos a forzarlo no al inicio sino al final para que cuadre aquí con esta opción. Entonces vamos a contar 6 centímetros hacia arriba. Incluso creo que lo había puesto de 16 centímetros, pero la verdad es mucho. Entonces más bien utilicemos unas dimensiones más pequeñas. Hacemos por ejemplo 3.2. Entonces aquí estamos con 16. Voy a cortarlo porque está muy grande. Entonces vamos a dejarlo de 12. Listo, 12. Ahora sí, dimensiones 12 y vamos a contar 4 centímetros acá. Listo. Ahora voy a tomar entonces esta opción y ahora voy a dibujarle el vertical. Tomo la opción vertical que va a tener una longitud que va a ser igual a la altura del cajetín. Entonces vamos a ubicarlo también en el final para poder ajustarlo a este punto que corresponde al final de ese segmento para que coincida. Ahí está. Ese es el espacio que vamos a reservar para el cajetín. Entonces lo que voy a hacer ahora es a su vez subdividirlo en 4 renglones horizontales. Entonces voy a aprovechar la opción de paralelo, aquí paralelo, donde la separación va a ser de 1. Entonces ahí está. Miren que automáticamente se me genera. Y voy a generar 3 en total para que de una vez me queden divididas estas partes. El siguiente paso es dividir entonces esto en punto medio. Vamos a buscar aquí la opción de dividir punto medio, ¿cierto? Ubicar el punto medio. Esta es la única opción que me da. Y vamos a ubicar entonces con estos 2 puntos. Se va a parar justo en la mitad, aquí. Uno este punto con este. Aquí el problema es que esta sección no está dividida en eso. Entonces, permítame hacer una pequeña división. Entonces, volviendo aquí a activar la opción de ubicar de acuerdo a punto en cuadrícula. Entonces, ahora sí, voy a ubicar nuevamente 2 puntos. Este punto con este de acá. Listo. Ok. Bueno, muy bien. Voy a usar la opción dividir porque voy a borrar unos cajetines. Voy a borrar el cajetín que está aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, me voy a ir a la opción seleccionar, dividir. Con la opción dividir, escojo entonces la entidad que quiero cortar, es esta.
Noten que se pone de un color verde. Y voy a crear el punto de división justo en la mitad, aquí. Una vez que he hecho eso, entonces lo que hago es borrar esa línea. Listo. Esto es lo que voy a hacer. Muy bien. Entonces, voy a crear unos rectángulos al interior con esta opción, rectángulo, utilizando, digamos, esto que ustedes ven acá, estas referencias en estos puntos. Acá y acá. Y ahora voy a dividir. Entonces vamos a tomar la opción del punto medio aquí. Vamos a identificar el punto medio que automáticamente toma esta opción. Entonces, este toma esta opción porque este fue el punto que se cortó, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es, ya marcado este punto me ubique exactamente la mitad. Entonces, vamos a usar ese punto como referencia para trazar. Entonces vuelvo a activar los puntos acá. Voy a trazar una línea vertical a través de la opción 2 puntos para que cortar esto en la mitad. Así. Listo. Entonces ahí están los cajetines y sigo completando entonces con el rectángulo de esta forma. Entonces acá. Ahora sí, rectángulo. Bien. Bueno, entonces aquí la información que se va a colocar es la siguiente. Entonces, aquí va a ir el nombre del paciente, por lo cual voy a utilizar la opción texto. Vamos a colocar aquí un texto que diga nombre. Vamos en mayúscula. Así. Nombre, 2 puntos. La altura en este caso voy a ponerlo en este caso de 0.4 para que quede el tamaño que creo debe quedar, activando la alineación izquierda superior y coloco aquí. Entonces noten que quedó muy grande, ¿no? Entonces yo lo que hago es volver entonces aquí el tamaño más pequeño de la mitad. Vamos a ver qué tal queda. La idea es que arribita coloquemos el nombre, ¿no? Aquí. Sí, está perfecto ahí. Aquí vamos a colocar el nombre donde ustedes después añadirán obviamente su nombre. Añadiremos aquí programa. Volvemos a añadir y aquí vamos a colocar entonces fecha, código del estudiante. En este caso el código de estudiante. Y abajo se colocan entonces los valores. Bueno, entonces, código estudiante, código del curso. En este caso vamos a colocarlo aquí. O simplemente hablemos de grupo. El grupo con el que ustedes aparecen en el CIRA, es decir, el grupo de Tunja es 630. Por supuesto, vamos a colocar código asignatura. Bueno, una vez hecho esto, entonces ya lo que viene es detalles acá, por ejemplo.
Aquí vamos a colocar el título. Bueno, pues primero salimos de aquí. Y vamos a colocar aquí el título del trabajo. Puede ser, digamos, vista isométrica, puede ser clase 1, bueno, plano eléctrico, como tenga que llamarse, ¿no? El título del elemento. Aquí vamos a colocar calificación. Eso ya lo colocamos, o la coloca el profe. Entonces aquí vamos a colocar la calificación. Listo. Finalmente, en este espacio que tenemos acá, vamos a colocar, pero en un tamaño más grande, la asignatura. Geometría descriptiva. En este caso creo que lo voy a dejar en mayúscula. Geometría descriptiva. Dibujo CAD. Vamos a colocarlo centrado. Listo. Y con un tamaño de 0.4, a ver si cabe. Iremos a ver. No, no cabe. Entonces, control Z. Volvemos otra vez. Lo dejamos en 0.3 o hagamos esto. Vamos a ver qué pasa. Ok, queda bien. Listo. Ahí está, debidamente centrado, más o menos. Listo. Ese es el cajetineo, ese es el formato que vamos a poner. Entonces, esto ya está guardado. Le doy clic aquí en guardar. Entonces, una vez queda guardado de esta manera, volvemos entonces al documento inicial. Y en este documento inicial, ustedes ya, cuando hacemos esto, volvemos aquí, repito, cuando vuelven al dibujo original, cerramos la pestaña, ¿no? O cierran la ventana que representa esa ventana abierta del cajetín. Ustedes simplemente vuelven al dibujo original, el cual todavía no le he puesto nombre. Le damos clic aquí en la opción, en la ventana, guardar el bloque activo en un archivo, y vamos a llamarlo simplemente rótulo. Yo tengo uno que había hecho originalmente, pero este va con tilde. Entonces ya queda nombrado el bloque. Listo. Lo voy a borrar. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un plano cualquiera, voy a hacer, digamos, las dimensiones. Vamos a trabajar aquí, démosle un nombre a este archivo. Digamos, llamémoslo prueba 05. Listo. Digamos que quiero hacer un plano esquemático cualquiera. Este plano esquemático vamos a empezarlo a hacer así. Entonces voy a empezar con voy a definir las capas. Entonces la primera capa, la capa 0, es la capa base. La siguiente capa la voy a llamar paredes. Listo. Voy a agregar una capa que diga, por ejemplo, puertas y ventanas, por ejemplo. Entonces, otra que se llame cotas. Y una más que se llame texto, por ejemplo. Listo. Bueno, cada una de esas. Entonces vamos a empezar con la base. Vamos a darle una etiqueta, simplemente un cambio de color para usarlo de referencia. Colocamos un azul claro. Voy entonces a dividir esto en un lote. Veamos, por ejemplo. Trataré de no demorarme mucho porque aquí lo que quiero mostrar no es el plano en sí, o por lo menos no pretendo hacer un plano porque se demora, sino mostrar simplemente cómo ajustamos el cajetín a las dimensiones de una casa, por ejemplo. Entonces digamos que voy a dibujar un terreno de 7, entonces vamos a utilizar horizontal, que tenga, por ejemplo, un
frente, digamos así, mejor vertical, que tenga 7 metros de frente, por ejemplo, 7, y que lo ubiquemos en el punto inicial, aquí, para que lo dibuje hacia arriba. Entonces, por ejemplo, lo ubico acá. Noten entonces que las dimensiones han cambiado mucho, ¿no? Ahora, ubiquemos mediante la opción paralelo. No lo he usado, entonces usemos la opción paralela. Digamos a 10 metros, pero una sola línea. Entonces, de este vamos a ubicar ahí está. Y ahora conectemos los puntos. Entonces simplemente un horizontal con longitud 10 que esté aquí en el inicio y aquí. Listo. Bueno, entonces ya los demás detalles, todo lo que uno vaya a dibujar, ¿cierto? Ya podrá concentrarse en otras cosas. Entonces acá. Ahí. Entonces ahora ubiquemos una paralela. Listo. Y los demás detalles que sean necesarios para dibujar, ya dejémoslo a 7, perfecto. Vertical, ¿no? Vertical. Vertical, sí. Entonces que se ubique acá. Y ubiquemos acá. Bueno, ahí está, solo para representar eso. Supongamos que añado aquí unos objetos como algo para indicar, por ejemplo, un cuadro de cargas. Perdón. Control Z, otro elemento. Por ejemplo, una cajita. A ver, con la opción rectángulo, entonces, por ejemplo, empezamos acá y creamos aquí nuestro cuadro de cargas. Bueno, en fin. Digamos que esos son los elementos básicos que yo quiero crear. Ahora, vamos entonces a introducir el rótulo. Miremos lo que pasa. Señalo entonces el elemento, el bloque rótulo. Vamos a darle insertar el bloque activo y miren lo que ocurre. Resulta que este elemento es grande o ya aparece con un ángulo predeterminado. Entonces pongámoslo con ángulo 0 acá y noten que está demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Más o menos uno mirando la proporción en la que debe utilizarse, yo podría utilizarla aquí por un factor para reducirlo a la mitad de 0.5. Entonces, ¿será suficiente? En este caso no, es muy pequeño, entonces vayamos a 0.8. Aún así todavía es 0.6. Ustedes van viendo ahí. Recuerden que el rótulo hay que tenerlo en cuenta, o si no aquí no aparecería. Entonces, aquí por ejemplo, ahí está. ¿Sí ven? Entonces, y automáticamente cuando yo le doy a imprimir, ¿cierto? Perdón, era print preview. Bueno, me embarré. Es aquí, archivo. Ahora sí. Noten ya cómo automáticamente esto ya se convierte en el margen, ¿cierto? Y se adecua, noten ustedes, perfectamente al formato A4. Entonces, bueno, aquí ya las cosas simplemente era por ubicar alguna cosa. Acá ya ustedes le agregan la información que tengan que agregarle. En el cajetín que ustedes vayan a diseñar, ustedes pueden colocar de una vez el nombre de ustedes, el programa, su código estudiante, todos los elementos que se piden acá, incluyendo el título, pues ya depende, ¿cierto? Así como la geometría o como el elemento que usted pone acá. Bueno, básicamente esa es la forma en que vamos a acomodar el cajetín. Para la próxima clase entonces será necesario usar esto, ¿verdad? Digo es necesario porque ya es hora de ir poniéndole rótulo, clasificación a esto. Posiblemente les pida que impriman algún trabajo, ¿no? O sea, que hagan alguna impresión. Eso es perfectamente viable, ¿no? Noten ustedes que uno puede cuadrar el elemento para que tenga el color de acuerdo. En este caso, por ejemplo, voy a cerrar aquí y voy a cambiar
A esto le voy a cambiar los atributos para que me quede en tinte color negro. A ver, atributos, en este caso, cuando digo por capa, significa que si esa capa está diseñada para estar en color azul, tome el color azul, pero ustedes escogen qué color. Bueno, vamos a ver si cambiamos propiedades, propiedades más bien, en vez de atributos, propiedades. Ahora sí. En vez de aquí por capa, no. Esto debería cambiar. Está caprichoso, para que voy a tener que seleccionar elemento por elemento. O, mejor aún, borremos este rótulo. Y más bien vamos a una capa, por ejemplo, de cotas, o incluso yo podría tener una capa aparte que se llame márgenes. Entonces, por ejemplo, aquí en cotas. Ahora sí, vamos a introducir el rótulo. Entonces, noten ustedes que ya las dimensiones han cambiado. Ustedes ya le dan ahí la opción. Exactamente, ahora sí. Ya me gustó más. Imprimir vista previa, para que ustedes vean cómo va a quedar. Ahora, si ustedes lo quieren en un formato más grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a opciones y quiero un formato más grande que es el doble del anterior. Por ejemplo, una hoja A3. Un formato A3 es más grande. Entonces, este formato A3 igual se va a ajustar a lo que yo voy a usar acá. Entonces, noten que ahí en este caso queda igual. La diferencia es que las dimensiones van a ser mucho más grandes. Las dimensiones que ustedes son más grandes, pero siempre se ajusta entonces lo que colocamos acá. Bueno, entonces eso es, digamos, el cajetín que quiero que lleven. Cajetín llamo yo a la forma, el rótulo que se coloca aquí con la información básica del dibujo. Entonces cada uno de nuestros dibujos obviamente va a tener las características propias. Digamos que esta parte de aquí va a ser fija, geometría descriptiva y dibujo CAD. El título va a cambiar y la calificación también, ¿no es cierto? Entonces acá ya la información de ustedes, hay información que es permanente. En el caso de ustedes, por ejemplo, el código estudiante, la asignatura del grupo, siempre son lo mismo. El programa también, lo que cambiaría es bueno, y el nombre para ustedes. Lo único que cambiaría en realidad es la fecha, lo que tienen que ajustar de acuerdo al día que corresponda, ¿no? Ahí lo ajustarán ustedes. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Espero que estas indicaciones hayan sido suficientes. Nos estamos viendo. Bueno, que tengan feliz noche. ¿Alguna pregunta? Profesor, Señor. ¿usted escribe por el grupo el enlace del YouTube? Sí, señor. Por supuesto. Sí. Sí, ahorita Ah, voy ok, a pues, colgar eso y les paso el enlace. muchas gracias, profesor. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, terminamos entonces la clase. Nos veremos en otra ocasión.